vamos a ver integración por partes. Esto ya es de los métodos de integración de la materia de cálculo integral. Ahora bien, este tema en particular te va a ayudar como herramienta o como estrategia para la solución de ecuaciones diferenciales en el siguiente curso o en cursos como series de Fourier y transformadas de Laplace. Esto te va a sacar de muchos apuros. Sin embargo, bueno, la integración por partes es lo inverso a lo que viste en cálculo diferencial, la regla del producto. Entonces, nosotros si hacemos la deducción, tenemos que empezar por la regla del producto. Entonces, acuérdate cómo era la derivada de un producto. Entonces, la notación que voy a usar es la notación de Leibniz. Entonces, es la derivada de y respecto a la derivada de x, no lo voy a poner la derivada de y, nada más lo digo de esa manera, de la función u de x por v de x, ¿sí? Imagínate que tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues empezamos a derivar. Entonces nos queda el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, es decir, la derivada de u. Entonces esa sería la derivada de un producto. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con esto? Lo que tengo que hacer a continuación es empezar a despejar el diferencial. Por ejemplo, el diferencial de x lo voy a mandar al otro lado. Entonces me va a quedar diferencial de la función u de x por v de x igual a u de x por v' de x más v de x por u'. Todo esto por dx. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues ahora sí, podemos empezar a multiplicar el diferencial. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda u de x, v de x igual u de x por v de x por la derivada de x más v de x por u' de x por la derivada de x. Vamos a quitar ya de una vez estos paréntesis. Entonces, más o menos así nos quedaría. Ahora bien, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Mira, v' de x multiplica el diferencial de x y u' de x multiplica a la derivada de x también. Entonces, para no escribir tanto la x, no vamos a sacar factor común, olvídate de eso, porque estas son funciones, estamos tratando esto como funciones, no como números ni nada. Entonces, son funciones. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de poner u de x, esto lo vamos a representar solamente como la u. Y ahora, si yo tengo la derivada de v de x, te estoy inventando, esto lo vamos a representar como db, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí u', esto lo vamos a representar como du. Prácticamente lo que quiero darte a entender es que estamos representando esto en función de x, pero con una variable, por ejemplo, db, du, para no escribir tanto. Nosotros sabemos que v y la u están respecto a x, pero necesitamos esta notación para que empiece a dar forma. Entonces, se da cuenta que aquí nos quedaría que v de x va a ser solamente la v, ¿verdad? Entonces, así vamos a usar esta notación. Ahora bien, para no escribir tanto, te dije que vamos a tener derivada de u por v. Esto es igual a u por la derivada. ¿Quién es la derivada de v? Pues de v lo vamos a escribir como db más v por la derivada de u. Estamos haciéndolo en términos de diferenciales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Lo que puedo hacer es empezar a integrar en ambos lados, la integral del diferencial de u por v y la integral, pues de todo esto, pues haz de cuenta que puedo integrar en todas estas partes. Entonces, chécate cómo me va a quedar a continuación. Integral y derivada se cancelan y solamente me va a dar u por v igual al integral de u por db más la integral de v por du. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Pues chécate, ya más o menos va tomando la forma. Entonces, voy a parar tantito el video y voy a borrar todo el resto para quedarme solamente con lo último. Entonces, chécate cómo nos va a quedar.
Entonces ya borramos todo el procedimiento, entonces nada más nos queda de esta manera. Integral y derivada, como son operaciones contrarias, se cancelan y te queda u por v igual a la integral de u por dv más integral de v por du. Entonces, chécate, ya va agarrando forma. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues ahora podemos despejar. Podemos despejar lo siguiente. La integral de v por du lo puedo pasar al otro lado y me va a quedar de la siguiente manera. U por v menos la integral de v por du igual, esto va a ser igual a la integral de u por dv. Entonces, chécate, ya llegamos a la fórmula. Entonces, a partir de la regla del producto en derivadas, podemos llegar a la fórmula de integración por partes. Obviamente así se ve muy extraña, obviamente tú la conoces de esta manera. Chécate, acomodando nos queda integral u por dv igual a u por v menos v por du. Y aquí nos quedaría la fórmula de la integral por partes o integración por partes. Y esta sería la deducción. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todo esto? Una vez que ya hayamos deducido la fórmula de la integración por partes, necesitas memorizarla. ¿Por qué memorizarla? Porque hay veces en que tu maestro no te va a dejar utilizar un formulario. Entonces, hay que memorizarla. Pero yo sé que es muy tedioso memorizar una fórmula y decir integral de u por la derivada de b igual a u por v menos la integral de b por la derivada de u. Yo sé que es muy tedioso andártela memorizando. Sé que te la memorices de alguna manera, pero hay formas más sencillas de hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer una memotecnia. Relacionar esto con algo más simple, algo divertido en este caso. Entonces, a la integración por partes se le conoce también la integración de la vaca. ¿Por qué la integración de la vaca? Porque a alguien se le ocurrió por ahí decir: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y al hacer eso, te la aprendes muy rápido. Y ya nada más te aprendes más o menos las iniciales de las frases. La U significa uno. La D significa día. La V significa vi. La U significa una. La V significa vaca. El negativo significa sin. La integral significa cola, porque parece una colita. La V significa vestida. La D significa de. Y la U significa uniforme. Entonces, esa es una forma de aprenderte la fórmula de integración por partes. Ya que te aprendiste cómo memorizar esto por medio de una memotecnia, creo que así se le dice, disculpen, a lo mejor estoy mal, necesitas conocer cómo podemos resolver una integral con esta fórmula. Entonces, primero, cuando vayas a resolver una integral, hay que asociar derivadas e integrales. Por ejemplo, ¿por qué digo derivadas e integrales? Por ejemplo, las derivadas las vamos a relacionar cuando busquemos, por ejemplo, quién es U. ¿Sí? Las integrales la vamos a relacionar cuando estemos buscando dB. ¿Sí? Entonces, la U tú la vas a derivar. dB la vas a integrar para sacar el valor de B. Entonces, aquí nosotros necesitamos saber quién es U, quién es DU, quién es dB y el valor de V, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esto, ya relacionaste derivadas e integrales. Cuando tú hagas eso, ¿cómo vas a buscar la U y la dB? Porque son los que nosotros necesitamos. Porque a partir de ahí ya nos da DU y a partir de dB me va a dar V, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues prácticamente hacer uso de un acrónomo. Ese acrónomo se le conoce como ILATE. Ahora bien, puedes usar ILATE o puedes usar LIATE.
es exactamente lo mismo. Yo estoy muy acostumbrado a utilizar hilate, así que no voy a usar liate. Si a ti te gusta, pues adelante, no pasa nada, pero yo voy a usar lo que es hilate. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para buscar en un integral, en dado caso que ya me den una integral, para buscar en un integral quiénes son, o más bien quién es u. Entonces, ¿cómo voy a saber quién es u? Pues voy a saberlo cuando yo esté revisando este acrónomo de izquierda a derecha. Y para buscar de B, lo voy a buscar de derecha a izquierda. Entonces, Gil, ¿qué significa hilate? De seguro te preguntaste qué significa hilate. Pues significa, la I significa funciones inversas, la L significa funciones logarítmicas, la A significa funciones algebraicas, la T significa funciones trigonométricas y la E significa funciones exponenciales. Entonces, ¿cómo voy a hacer uso ahora de esta función? Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo tontísimo. Tenemos la integral de x e a la x por el diferencial de x. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber quién es la integral de x por e a la x por el diferencial de x? Chécate. Tenemos que buscar quién es la u. Primero hay que checar quién es la u. ¿Y quién va a ser la u? Pues empezamos a investigar. Tengo x por e a la x. Entonces, ¿cómo busco la u? De izquierda a derecha. Entonces pregunto, ¿tengo inversas dentro del integrando? No tengo. ¿Tengo logarítmicas? Tampoco. ¿Tengo algebraicas? Efectivamente. ¿Quién es? La x. Entonces aquí empiezo a derivar. Derivada de u es igual al diferencial de x. Gil, aquí vamos a hacerlo como integración por sustitución o cambio de variable, despejar de x. No, aquí no se hace eso. Se deja tal cual. Entonces, ¿qué sigue? Buscar de b. Al buscar de b, yo voy a revisarlo de la manera invertida a como lo hice con la u, es decir, de derecha a izquierda. Entonces me pregunto, ¿tengo exponenciales en el integrando? Efectivamente. ¿Quién es? E a la x. Entonces, a partir de aquí, yo puedo empezar a integrar ambos lados. Integral de db y la integral de e a la x por dx. ¿Sí? Entonces, chécate, se hace una pequeña integral. Entonces, integral mata derivada y solamente te va a quedar aquí la v. El integral de e a la x pues es ella misma, entonces ponemos e a la x, ¿verdad que sí? Sin poner la constante arbitraria. Aquí no nos interesa poner la constante arbitraria, nada más es una pequeña integral. Acuérdate que también, como estás generando diferenciales en ambos lados, pues prácticamente aquí estás resolviendo, entre paréntesis, una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Simple, ahora solo voy a encargarme de sustituir en la fórmula u por db igual a u por v menos la integral de b por db. Entonces, lo que me interesa de esta fórmula es esta parte. Entonces, empezamos a sustituir. ¿Quién es u? Pues la u representa a la x. Entonces nos queda x que multiplica b. ¿Quién es b? Es e a la x menos la integral de b. ¿Quién es b? Pues es e a la x. Y de u, pues es el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, aquí me pide volver a integrar. Entonces, la integral de e a la x, pues es ella misma. Entonces nos queda x por e a la x menos e a la x más e. ¿Aquí podemos simplificar más? Sí, sacando factor común de e a la x. Y así nos quedaría. ¿Sí? Vamos a continuar con más ejercicios en el próximo video. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para que te llegue las notificaciones de cuando subo videos. Saludos y cuídate.